de los bonos en medio de esta emergencia. Ahora nos vamos a la sesión virtual de la Comisión de Constitución que preside el congresista Omar Chejade. Es que para hoy hay 3 invitados integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución. Se ha escuchado ya al doctor Natalia Amprimo. Los 3 ya van a dar su opinión sobre los proyectos o la viabilidad de los proyectos de ley que buscan promover la alternancia y paridad en la lista de candidatos de cargos públicos de elección popular. Sobre la paridad y alternancia, que ustedes saben ya se había tomado una posición con respecto en el Congreso anterior, en el Congreso disuelto. Lo cierto es, como lo ha dicho la congresista Carmen Omonte, ¿no? Sobre la paridad y alternancia, recuerda que en el Perú más de la mitad son mujeres. Se sigue escuchando a los expertos, repetimos, se ha invitado a 3 miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, ¿no? Acá justamente tenemos a los miembros. Primero expuso el doctor Natalia Amprimo, que es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, que ha dado su punto de vista sobre este proyecto, pero también, como podemos ver, dábamos cuenta por la mañana, mientras nos enlazamos con la sesión virtual de la Comisión de Constitución, que ha empezado también desde hace ya más de 1 hora. Se está invitando al doctor Natalia Amprimo, ¿no? Y lo que ha señalado el doctor Natalia Amprimo, según lo que hemos podido escuchar vía Facebook Live, él se ha referido, ¿no?, de que él afirma que se debe cambiar el tope a la elección interna, porque atenta el derecho del militante. Y a modo de propuesta dijo que se debe considerar que el candidato a la presidencia puede postular a la lista parlamentaria, no importa el distrito electoral. Eso ayudaría a consolidar y formalizar la política dentro del Congreso. Hoy tenemos a ex candidatos que en su opinión se han dedicado a destruir con sus críticas al Parlamento, ¿no? También habló sobre la elección interna de los partidos políticos, sobre el tema de la paridad. Dijo que en 1997 sale el tema de cuotas de género. Primero la lista tenía una cuota de 25%, en el 2009 se aumentó al 30% y en el 2019 a 40%. También dijo estar en contra de la eliminación del voto preferencial, porque ese mecanismo, señala, se usa cuando existe fragilidad en el sistema, ¿no? El voto preferencial ayuda a que el ciudadano libremente pueda escoger a su representado. Dice que si se le quita el voto preferencial sería un voto como que empujado en sus propios términos. También, entonces, ahora sí, nos indican que estamos en comunicación ya con la sesión virtual de la Comisión de Constitución, que se sigue escuchando a los miembros del Consejo Consultivo sobre este proyecto de paridad y alternancia. ¿Ya? ¿Los escuchamos? ¿No? Hay que señalar que paralelamente se desarrollan otras sesiones ordinarias. Usted las puede seguir escuchando a través de nuestra cuenta de Facebook, el Facebook Live del Congreso de la República o del canal del Congreso, ¿no? Hoy día tenemos varias comisiones, tenemos la Comisión de Trabajo también. Ya, ahora sí me indican que estamos en comunicación con la Comisión de Constitución. Los dejamos con el desarrollo de esa sesión. Muchísimas gracias a la doctora Bermúdez y damos paso a la doctora Elena Albites, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento. Y la doctora Albites, además de ser una especialista en temas constitucionales y de reforma, nos va a exponer sus experiencias y conocimientos con respecto a los proyectos de ley 4988, 4962, 5036, 5044, 5034 y 5124, Congreso de la República 2020, que buscan ampliar o aplicar la alternancia y paridad en la lista de candidatos de cargos públicos de elección popular a partir de las elecciones generales del próximo año, del año 2021. En la misma intención que presentamos al doctor Amprimo como la doctora Violeta Bermúdez, con referencia a los pareceres sobre la alternancia y paridad de género,
Para nosotros es muy grato también presentarla y un honor a la doctora Elena Albites Albites para que pueda exponer sobre estos temas y más por el tiempo que ella considere menester. Así que muchas gracias por su participación y con todo afecto tiene el uso de la palabra la doctora Elena Albites. Señora secretaria técnica, por favor, no sé si nos ha escuchado la doctora Albites para que haga uso de la palabra. Doctora Durán, ¿está ahí la doctora Albites? No tiene audio. Presidente, sí está la doctora Albites. Voy a coordinar a ver si hay algún problema. Por favor, un segundo. Por el interno me dicen de que está la doctora hablando, pero no tendría audio. Doctora Albites, por favor, prenda su micrófono, le agradeceríamos. De repente hay un problema técnico, le sugeriríamos que prenda el micrófono, por favor. A ver, doctora Durán, la doctora Albites me parece que sí está presente, está exponiendo, pero no se le escucha. Hay un problema de micrófono apagado, me parece. Si lo pudiera solucionar, por favor. Buenas tardes. No, no se le escucha. Presidente, Sí, adelante. quizá a la doctora Albites le hace falta audífono. Doctora Durán, hago traslado de la inquietud de la señora congresista. Por favor. Ya, perfecto. Me informan por interno de que el técnico está conversando con la doctora Albites. Hay un problema técnico, digamos, minúsculo. Lo están solucionando en 2-3 minutos. Le rogaría al pleno de la comisión un poco de paciencia. Lo solucionan en 2 minutos y continuamos con la sesión, por favor.
Congreso de la República recomienda. Si te encuentras... Proyectos legislativos que nos fueron remitidos. Yo voy a tratar de ser lo más sintética posible y voy a tener dos momentos en torno a los proyectos de ley. El primer momento, que yo lo he denominado tomándonos en serio los mandatos constitucionales, está vinculado a los principios, derechos, al derecho a la igualdad y no discriminación y la paridad y la alternancia como expresión del cumplimiento de esos mandatos. El segundo momento será el papel del legislador en torno a la plena realización de los principios constitucionales para aterrizar finalmente en el análisis o la viabilidad de las medidas que plantean los 6 proyectos legislativos. Debo mencionar, para pasar ya a la exposición, que en esto de tomarnos en serio el principio de derecho a la igualdad y no discriminación, no hay que dejar de vincularlo, como lo ha hecho la doctora Bermúdez, con la fórmula política del Estado social y democrático que está prevista en el artículo 43 de nuestra Constitución. El artículo 43 de nuestro texto constitucional, que tiene fuerza normativa, señala que nuestro Estado es un Estado social, democrático y descentralizado. ¿Qué implica esto para el derecho a la igualdad y no discriminación? ¿Qué supone la fórmula política? Supone que un Estado social debe construir una sociedad, ¿no?, en la que las normas constitucionales se hagan carne. Y esto significa, a partir del mandato de igualdad y no discriminación, que debe haber equidad en el ejercicio de los derechos fundamentales entre hombres y mujeres, además de otros colectivos en situación de vulnerabilidad, sin duda. Bien, y de alguna manera, ¿no?, la paridad y la alternancia como mecanismos que a nivel comparado se han demostrado eficaces para afirmar la igualdad en el ejercicio de la participación política, pues son mecanismos que nos llevan a cumplir con esa vocación de Estado social y democrático. Luego, democrático, ¿no? Y la democracia, debo decir, no basta para que ella exista, no basta con la afirmación de una persona un voto, que eso es importante, y la aplicación de las reglas de la mayoría son parte del concepto democrático, sino que a la par de ellas, para cumplir con el mandato constitucional, debemos fijar reglas que permitan que en la realidad sea posible que todas las personas en igualdad de condiciones no solamente emitamos nuestro voto, sino que participemos activamente de la vida política del país. Bien, y para que de esa manera las mayorías que elegimos sean eventualmente reflejo de un ejercicio ciudadano completo. Se sabe a nivel comparado, ¿no?, que los déficits democráticos, ¿no?, en las sociedades y en los estados están directamente vinculados con escenarios de desigualdad. Por ello, ¿no?, garantizar la igualdad de oportunidades en el ejercicio de derecho a la participación entre hombres y mujeres es esencial, porque de lo contrario, ¿no?, estaremos frente a un escenario en el que hay déficits democráticos, ¿no?, que impiden la maduración de nuestra sociedad y nuestro Estado hacia el bicentenario. En el caso de las mujeres, además, al ser la mitad de la población, la doctora Bermúdez decía bien que seremos más del 50%. ¿Yo? Y en esa medida, la representación o los espacios de representación, no solo el nacional, el local y el regional, deben contar con una igual participación de las mujeres, ¿no? Eso es lo democrático desde el punto de vista del principio contenido en el artículo 43 de la Constitución. Y finalmente, ¿no?, un Estado descentralizado no es un Estado solamente que presta servicios a la ciudadanía a través de sus 3 niveles de gobierno, sin duda, y no es materia de esta exposición, con los déficits que pueden tener el funcionamiento de estos 3 niveles de gobierno, sino que lo descentralizado implica que en el territorio se ejerzan de igual modo, de manera equitativa, todos los derechos fundamentales, entre ellos el de igualdad y no discriminación en la representación política. Ese es el marco en que nos encontramos como Estado. Tomarnos en serio también los mandatos constitucionales supone entender el mandato de igualdad y no discriminación previsto en nuestro artículo 2 de la Constitución como el que exige al Estado
y a la sociedad brindar a todas las personas un mismo trato, sin duda, siempre que no exista una razón objetiva y razonable que exija un tratamiento jurídico distinto o que exija reglas que en la práctica se concretan en posiciones jurídicas distintas. Esto supone un reto, porque lo que está queriendo este mandato constitucional es que no solamente la ley establezca la igualdad en sentido formal, sino que la ley genere igualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos como el sufragio pasivo, la elección de personas, y que a través de la actuación del legislador, y sin duda también el complemento de la actuación del Poder Ejecutivo y los otros niveles de gobierno, se consiga remover obstáculos de la realidad que impiden la equidad en el ejercicio de derechos, ¿no? Esto sin duda genera obligaciones de hacer para el Estado y particularmente obligaciones de hacer al legislador. Esto ha sido de alguna manera convalidado a través de la interpretación en sentido evolutivo y brindando protección al derecho a la igualdad y no discriminación en diversas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, donde se ha mencionado que el Estado debe promover un trato diferenciado frente a colectivos en situación de vulnerabilidad en el ejercicio de ciertos derechos. Las mujeres, en la práctica, a pesar de ser la mitad, bien, tenemos, por las cifras que se exhiben y que vamos a hablar en un momento, una infrarrepresentación o un déficit en el ejercicio del derecho al sufragio activo, es decir, el derecho a ser elegida en cargos de votación popular. Entonces, si no tomamos en cuenta ese dato para legislar, no estamos generando igualdad de oportunidades y no estamos cumpliendo con el mandato del artículo 2, inciso 2 de la Constitución. Entonces, remover obstáculos y generar condiciones para que las mujeres puedan ejercer sus derechos supone cumplir con el mandato de la Constitución. Y eso, incluso ese mandato puede ser tan fuerte que nos lleve, como nos ha llevado en el Perú en el año, desde el siglo XX, y luego mejorada la cuota para el Parlamento en el año 2011, a tomar medidas de acción positiva o afirmative action para compensar jurídicamente a los grupos, en este caso a las mujeres, que no se encuentran en una igualdad de condiciones o se encuentran en una inferioridad real de ejercicio de derechos. Mientras persistan además estas desigualdades, ¿no?, el legislador y el órgano ejecutivo, nacional y subnacional, deberá no solamente adoptar, sino implementar medidas de acción positiva y otras equiparadoras que permitan compensar desventajas históricas y sociales que en la práctica impiden que mujeres y hombres en nuestro país ejerzan de igual modo sus derechos. Cumplir esta norma del artículo 2, inciso 2, supone también mirar los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos la CEDAW, la Convención Internacional para la Eliminación de todas formas de discriminación para la mujer, que tiene un mandato específico en su artículo 4 para que el Estado adopte medidas especiales que permitan a las mujeres desarrollarse, llevar a cabo su vida de manera igual que hombres y mujeres en ámbitos sociales, políticos, económicos. Bien, y esto se ha firmado desde el año 1999 por el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al señalar que esta es una obligación de los estados y que la convención, de la cual es el órgano encargado de interpretarla, requiere que las mujeres tengan igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos, y que no es suficiente garantizar la igualdad de trato en la norma, sino que esta igualdad de trato puede alterarse si hay situaciones de la realidad que lo exigen. Para ello, ¿no?, supone adoptar medidas no idénticas entre hombres y mujeres que en la práctica se orienten a una estrategia encaminada a corregir la representación insuficiente de una distribución de poder, si se quiere, entre hombres y mujeres en los espacios de representación. Esto no supone, y aquí también me apena que no esté el doctor Amprimo, no supone decir que las mujeres vamos a votar por mujeres y los hombres por hombres. No, se trata de generar, más allá de nuestros votos, ¿no?, espacios donde
y mecanismos en el que cuando se generen y se implementen, lleven a más mujeres, en un 50%, al escenario de toma de decisiones. ¿Dónde se toman decisiones? En el Congreso, en los consejos regionales, en los consejos municipales, pero también en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional y subnacional. Cumplir además estos mandatos normativos, es decir, la Constitución y los tratados internacionales, supone reconocer que vamos a legislar, ustedes como nuestros representantes van a legislar en un escenario de desigualdad estructural. Esto hay que reconocerlo. Y esta desigualdad estructural en el ejercicio del sufragio pasivo de las mujeres se verifica actualmente con la composición del Congreso. El Congreso que fue elegido y que ustedes lo conforman en enero de este año, solamente de 130 son 34 congresistas. Son aproximadamente el 26%, ni siquiera se llega al porcentaje previsto en la cuota. De las 196 alcaldías provinciales en el país, solo 7 están ocupadas por mujeres. De las 1.665 municipalidades distritales, solo 93 están ocupadas por alcaldesas y no existe ninguna gobernadora regional actualmente en nuestro país, ¿no? Para no hablar de otros espacios de decisión pública en la que también es evidente esta desigualdad estructural. Pensemos, por ejemplo, en nuestro Tribunal Constitucional, funcionando desde el año 1996 y que solo haya tenido hasta la fecha 2 mujeres magistradas. O en la actual composición de la Corte Suprema, que de 16 integrantes solamente tiene 4 mujeres. Estas cifras en la práctica nos ponen frente a la realidad, que es una desigualdad estructural, que obedece a preconcepciones sociales, históricas, que de no adoptarse decisiones normativas como la paridad y la alternancia, van a postergar por más tiempo la igualdad real entre hombres y mujeres. Bien. Frente a este escenario, ¿cuál es el papel que corresponde a la representación nacional, al legislador democrático, ¿no? Los derechos fundamentales, entre ellos la igualdad en el ejercicio de la participación política, no solamente son derechos subjetivos, sino contienen un mandato general de protección o una dimensión objetiva, ¿no? Que exige al legislador democrático afirmar la fuerza normativa de estos mandatos constitucionales contenidos en el artículo 43, 2 y los tratados internacionales de los que el Perú es parte, para adoptar medidas que legislativamente se orienten a lograr la igualdad de oportunidades. La legitimidad de la representación nacional hace que estas decisiones tengan que ser tomadas por ustedes y que ustedes tengan especial vinculación con los mandatos constitucionales. Y por ello, ¿no? En el Congreso anterior, a través de la normativa vinculada a la paridad, la ley 30.296, aprobó precisamente medidas vinculadas a que 50% de las listas de candidaturas sean de hombres o de mujeres, es decir, donde haya un reflejo de la realidad para garantizar finalmente el cumplimiento de mandatos constitucionales. Creo que en esa medida, al plantear la paridad y la alternancia desde el Congreso anterior y lo que están haciendo ustedes como legisladores es cumplir con su papel de garantes de los derechos fundamentales y garantes de la fuerza normativa constitucional y podría dar más razones, de los artículos constitucionales mencionados. Es en ese marco que se debe hacer el análisis de los 6 proyectos de ley presentados, que en la práctica buscan reformar el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones y otras disposiciones para la elección y conformación de consejos regionales, consejos municipales y las listas de candidaturas al Poder Ejecutivo Nacional y deseable sería también al Poder Ejecutivo o los gobernadores regionales, municipalidades y de alcaldes y alcaldesas, ¿no?
Se me preguntó la viabilidad. Para mí la viabilidad tiene que ver con la constitucionalidad. La constitucionalidad de estas propuestas va a suponer que estas propuestas sean los mecanismos y procedimientos necesarios para alcanzar la concreción de los mandatos constitucionales reseñados, ¿no? ¿Cómo se logran? Particularmente yo creo que la inmediata implementación y no progresiva de la paridad y la alternancia es una forma. Bien, es viable. No existen razones, como lo mencionaba la profesora Bermúdez, para postergar hasta el año, en 10 años, 2031, que las listas y candidaturas al Congreso de la República recién reciban el 50% de candidatas y candidatos. Bien, entonces, desde el 2021, por mandato constitucional, la paridad y la alternancia son necesarias, ¿no? Además, son necesarias, ¿no? No solamente el gobierno nacional, no solamente la representación congresal, sino también en los otros niveles de gobierno. El gobierno regional, además, en el ámbito regional y municipal, existe el mandato del artículo 191 de la Constitución que directamente encarga al legislador garantizar la representación adecuada de género, y en el caso de representación adecuada de mujeres y hombres, es 50%. Bien, entonces hay que explicitar la paridad en las listas de candidaturas a nivel regional y municipal si queremos tomarnos en serio la Constitución. Y también en las planchas la denominada plancha presidencial, ¿no? Las listas de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República deberían tener una representación de mujeres. Sé que es un número impar en el caso de la plancha presidencial, pero al menos una mujer debería formar parte de esa lista para la presidencia de la República. ¿Son mecanismos efectivos para generar la igualdad? La paridad de alternancia, sí. Y además, esa efectividad se ve potenciada si estas medidas se adoptan en listas cerradas. La experiencia comparada ha demostrado que su efectividad se ve limitada en listas abiertas, es decir, listas con voto preferencial. Entonces, si queremos tomarnos en serio los mandatos constitucionales, ¿no? La paridad y alternancia supone listas cerradas y eliminación del voto preferencial. Se habló acerca de que hay una colisión o una aparente colisión entre esta generación de igualdad de oportunidades y de equidad con los derechos de los eventualmente los militantes y de los partidos políticos. Yo debo decir acá que, a mi juicio, no existe una contradicción, porque los partidos políticos, si bien es cierto, están impulsados por el interés privado de colaborar con la gestión del Estado, con la conducción del Estado, ¿no? Son privados que cumplen fines públicos, que se orientan al espacio público. En esa medida, la regulación de cómo van a intervenir o buscar intervenir en las decisiones públicas, ocupando puestos de elección popular, es una regulación que debe inscribirse en el marco de la Constitución. Es decir, si eventualmente se establece que la paridad es una exigencia de las listas de candidaturas, porque así lo exigen los fines constitucionales, esa intervención en la organización o adecuación de los partidos políticos no es inconstitucional, porque si hacemos el análisis de razonabilidad y proporcionalidad, pasará dicho análisis, ¿no? Y para que cumplan eventualmente con esos fines, ¿no? Las reglas de paridad y alternancia también deberían incorporarse a las elecciones internas. Bien, y siempre y cuando en la aplicación en las elecciones internas de la paridad y la alternancia, en ningún caso suponga una exclusión desproporcionada, en este caso del grupo de varones militantes, ¿no? Y porque el ejercicio de derechos por parte de los y las militantes debe inscribirse en el marco constitucional y de los tratados internacionales de los derechos fundamentales. No son derechos que están fuera del ordenamiento.
¿no? Y deben de armonizarse con los mandatos constitucionales, y la paridad y la alternancia en la práctica lo que hace es una armonización entre los fines constitucionales y el legítimo interés ciudadano de participar en la vida política del país a través de los partidos políticos. Bien, creo que esas son mis reflexiones en general sobre los proyectos de ley. He abordado aquellos aspectos que supondrían un cambio en la aprobación que se hizo en el Congreso pasado, ¿no? Y sobre todo incidir en la constitucionalidad de aquellas propuestas que se repiten, como la implementación inmediata y no progresiva de la paridad, su necesidad de ambas de manera conjunta, la necesidad de explicitar eso en cada circunscripción electoral para los 3 niveles de gobierno, y cómo eventualmente la eficacia de la paridad se constata más en listas cerradas, y con lo que supone eliminar el voto preferencial, y cómo eventualmente los partidos políticos y su funcionamiento y la participación a través de las reglas que establezca el Congreso de la República deben armonizarse con los fines y mandatos constitucionales que ya he explicitado. Yo les agradezco nuevamente por su atención. Les agradezco además por el tiempo que supo volverme a conectar y el audio, y quedo a su disposición para poder absorber las preguntas que hicieran falta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su importantísima y brillante exposición, doctora Alvites. Estamos muy reconocidos por su presencia, por su tiempo, por su elegancia y por su disponibilidad a aportar y colaborar, además como miembro del Consejo Consultivo en la Comisión de Constitución y Reglamento, así que estamos aprendiendo de sus pareceres, de sus conocimientos, de sus opiniones, y todo eso es importante para formar criterio en cada congresista de la República, miembro de esta comisión. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar inmediatamente a la sección preguntas para las dos expositoras, tanto para la doctora Violeta Bermúdez como para la doctora Elena Alvites. Así que les rogaría de tomar nota a ambas para poder ordenarnos, digamos, en los tiempos y en las preguntas, y poder responder a cada uno de los parlamentarios que quieran hacer uso de la palabra. Si algún parlamentario quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta a las distinguidas expositoras, este es el estadio procedimental parlamentario para poder hacerlo. ¿Había solicitado la palabra, presidente? Sí, congresista Carmen Omonte, con todo aprecio, tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Agradeciendo a nuestras dos expositoras, felicitándolas, saludándolas por la lucidez de sus exposiciones. Creo que en mi caso particular pues es imposible cuestionar nada de lo que se ha dicho. Más bien saber y ser consciente de las coincidencias de ambas exposiciones. Como bien lo mencionaron ustedes, efectivamente lo que estamos buscando es que la democracia sea la que triunfe, que nuestro país, nuestro sistema electoral y el rol que cumple en este momento los legisladores, pues apunten a eso, ¿no? A la genuina democracia que nos merecemos los peruanos, que realmente los espacios de decisión, como en este caso son los espacios políticos, estén representados en el porcentaje real en la que ya conformamos las mujeres, tanto en la población a nivel demográfico, en el padrón electoral y sobre todo, como también lo mencionó la doctora Violeta Bermúdez, en el porcentaje de mujeres que hacen militancia dentro de un partido político. Lo he vivido por experiencia propia en el trabajo que he hecho con diferentes partidos políticos, con mi gestión como ministra de la Mujer, actualmente en el partido
en el que estoy y al que agradezco mucho, Alianza para el Progreso, que más allá de la norma, de la ley, en el último proceso electoral el 46% de las candidatas de Alianza para el Progreso fueron mujeres, ¿no? Pero la experiencia y por lo que yo he visto en general, lo que se vive dentro de la política, dentro del ejercicio político en nuestras instituciones partidarias, las mujeres hacen un trabajo enorme. Las mujeres de base, las mujeres que son las que salen, las que convencen, las que hacen el trabajo de a pie, son numerosas. Pero estas mujeres ven casi como un espacio imposible el de llegar a ser candidatas, y eso es en general, y como bien mencionaba también la doctora Alvites, sería largo estar haciendo ya un análisis social, histórico, de qué es cultural, de las causas de esto, financieras, económicas, en fin, hay muchas causas, pero lo concreto es eso. Y como bien decía nuestra expositora, la doctora Alvites, el rol del legislador es aterrizar los derechos que ya la Constitución prevé. Y eso es lo que está buscando esta norma, aterrizar, hacer realidad aquello que ya nuestra Constitución contempla. Y eso es lo que vamos a hacer, ese es nuestro espacio. Confío que logremos que ya los plazos no sean como lo que se ha determinado la ley aprobada por el Congreso anterior, sino que de acuerdo a las propuestas que hemos presentado varios congresistas, pues sea aplicable en este proceso electoral del 21. Creo que sí, quizás como un planteamiento, si es que pudieran desarrollarlo cuando ya nos den las respuestas, podría ser si ustedes, ¿qué opinión tienen de la necesidad de que el peso del uso del financiamiento público que tienen los partidos políticos sea de un porcentaje de obligatoriedad para la capacitación, para el fomento de las mujeres, ¿no? Porque este es un espacio que sí se tiene que analizar, más allá de la ley que hoy estamos promoviendo, de la paridad y alternancia, también cómo los partidos políticos usan sus recursos financieros para específicamente atender este proceso de crecimiento político de las mujeres en todos los niveles en cuanto a sus partidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Monte, por sus afirmaciones y sus preguntas a las expositoras. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Luis Pérez. Gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo a las lideresas profesionales. Qué bueno, me reconforta escuchar a gente de ese nivel. Sin embargo, también es necesario que sepan que mi participación no tiene nada que ver con boicotear este tema, básicamente todo lo contrario, quiero reforzarlo, pero justamente yendo a un país democrático, un país que realmente tenga la posibilidad de encauzar esta democracia dentro de los derechos fundamentales de todo ciudadano, sin distingo de género, hombre o mujer. Ante esa situación, yo vengo de una familia netamente feminista en el sentido de que me fui criado por mis madres, mi mamá, mi abuela. Tengo a dos mujeres espectaculares, mis hijas que crecen, y que siempre les he dicho de que no basta una ley para que ellos se empoderen. El empoderamiento viene de su mismo dinamismo intelectual, académico, de posicionamiento, lo que ellas quieren ser. En ese sentido, señor presidente, estaríamos distorsionando el tema de la democracia donde todos, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, en esta misma línea? ¿Qué pasaría si se hace legal un tercer género? Habría la posibilidad de que ese tercer género también tenga una nueva forma de elección. Entonces yo creo que acá lo que deberíamos de fortalecer es la apertura académica, la apertura de que todos tengamos la posibilidad de llegar a ser elegidos y también de elegir. De eso se trata de una democracia, y eso no podemos sesgarlo con poner un abanico. De pronto, si es que de repente la totalidad de personas quiere elegir 75% de mujeres y 25% de varones, versus
lo que nosotros queremos a rajatabla plantear 50%, 50%. Yo creo que la elección es libre, voluntaria, y en un Estado democrático creo que eso deberíamos de considerar. Hay dos palabras que son importantes considerar. Muchos han repetido el pueden. ¿Quién puede? ¿Quién gana? Y deben. ¿Quién debe? ¿Quién gana? Entonces no podemos ir a esa línea. Creo yo que más bien deberíamos de considerar aperturas académicas, aperturas de liderazgo y que se gane en la cancha, como debe ser, tantos hombres como mujeres y como cualquier otra persona que se crea de repente de otro género. Porque de eso se trata, señor presidente. Por su intermedio, siempre con el respeto y cariño a tan hermosas damas y muy intelectuales. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, congresista Jorge Luis Pérez Flores. Y ahora tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Debo señalar que pedí la palabra a las 12:36 y que no entiendo que me hayan postergado y entró primero una mujer, después un hombre y luego entré yo, cuando es objetivo que pidieron la palabra después, pero no lo entiendo como una discriminación por carácter, por cuestión de género ni nada por el estilo, señor presidente. Lo que sí me extraña es que las dos ponentes quieran forzar, y alguna de ellas, la doctora Bermúdez, incluso menciona el bicentenario, quieren forzar una igualdad que en el plano real no existe. Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres son las que participan en la fuerza de trabajo? ¿Cuántas mujeres llegan a la secundaria respecto de los hombres? Me pregunto también, señor presidente, ¿por ley se puede construir artificialmente una igualdad que no existe en el plano formal? Yo diría, ¿no? En la universidad he visto que la doctora Alvites firmó el día 2 de octubre un entusiasta comunicado en apoyo a la denegación fáctica y a la disolución del Congreso de la República, supuestamente bajo argumentos constitucionales que no lo eran, sino netamente políticos. Pero ella firma, habían 3 mujeres y 6 hombres. ¿No le preocupó eso, de que no haya esa paridad ahí en ese pronunciamiento, que la quieren ejercer y forzar en los partidos políticos? Yo les preguntaría a ambas expositoras, ¿cuántas mujeres están afiliadas a un partido político versus los hombres? Les preguntaría, ¿no es cierto acaso, y en esto abono de alguna manera en parte en lo que ellas han señalado, de que hay más mujeres asistentes a los procesos electorales que los hombres? Entonces vamos a pedir que la cuota ya no sea de paridad, sino pase al 60%. Entonces me parece algo muy forzado que se quiera establecer a rajatabla una paridad cuando se sabe que la participación en los partidos políticos no es de paridad. Yo quiero también señalar, y en esto voy a coincidir con el congresista que me antecedió, se habla de cuota de género, cuota de género. ¿Por qué no hablamos de participación de hombres o mujeres? ¿Por qué no hablamos de la cuota en razón del sexo? Porque si hablamos del género, que es un constructo que se refiere sobre todo a actitudes, yo me pregunto, si una persona más allá de su sexo se considera mujer, ¿cómo, y siendo hombre, a qué cuota la abono? ¿A la cuota de los hombres o a la cuota de las mujeres? Comencemos por hablar, el lenguaje es muy importante. El lenguaje es muy importante. ¿Por qué no hablamos de la participación de hombres y mujeres, la cuota en razón de sexo, que son hombre y mujer biológicamente? Porque si hablamos de género, ya nos ponemos y nos metemos en ese otro tema, ¿no? Reitero, una mujer que se siente hombre, ¿en qué cuota participa? Un hombre que se siente mujer, ¿en qué cuota participa? Una persona que no se siente ni hombre ni mujer, ¿en qué cuota participa? Ahora, yo solo quiero terminar señalando que con la denegación fáctica que se validó y se disolvió el Congreso anterior, en el Congreso anterior fueron elegidas 36 mujeres y el día 30 de septiembre habían 37 porque una reemplazó a un congresista como accesitaria. En este Congreso han sido elegidas solo 34. Entonces ha habido un retroceso, ciertamente, y la euforia, no he visto a ninguna de las personas eufóricas por la paridad lamentar esta situación, más bien validaron
un acto solitario del presidente Vizcarra, donde no lo acompañó el gabinete de ese momento, el gabinete del Solar, y se encontró un gabinete presidido 3 horas después por el señor exministro de Justicia en el anterior gabinete, que sí se prestó a validar esto. Y esto a algunos constitucionalistas les pasó bien, lo pasaron por alto. Entonces, hoy hablamos mucho de la Constitución, y no somos coherentes, consistentes. Y yo termino preguntando, vamos a obligar que mañana las empresas, por ley, las empresas tengan igual número de trabajadores, hombres y mujeres, en todos sus estamentos. En la universidad, cuando se abre un concurso para incorporar docentes, si es que se abren concursos para incorporarlos, se va a exigir que solamente sea válido el concurso si participan 50% de hombres y 50% de mujeres. ¿Vamos a obligar por ley a eso? En las ONGs vamos a obligar a que sean también sus miembros 50% hombres y 50% mujeres. Me parece este apresuramiento, forzar la realidad. Nadie duda, y yo soy la mejor respuesta, creo, y permítanme esa licencia. Yo no necesité cuota alguna para llegar a ser la primera y hasta ahora única secretaria de un Consejo de Ministros. No necesité de cuotas para ser la tercera abogada asociada a un gran estudio de abogados. No necesité de cuotas para ser presidenta del Congreso de la República, ¿no? Y no he necesitado de cuotas tampoco y he competido en un sistema de voto abierto, de voto preferencial. He competido al igual que los hombres, ¿no? Y entonces, pero creo que realmente es necesaria la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, pero hay que construirla. No nos podemos saltar etapas. No nos podemos saltar etapas. Hay todavía deficiencias en la educación de la mujer, hay deficiencias en el acceso de la mujer a todas las actividades. La actividad de la mujer y que es irreemplazable en su hogar como madre, como esposa, como hermana, como hija, como ama de casa, inclusive si quiere serlo, se enfrenta a una serie de dificultades en las cuales la sociedad no valida económicamente su trabajo. Esa es una realidad. Entonces, en ese contexto, forzar con una ley, saltarse las etapas, no me parece lo más constructivo y por lo menos nos va a llevar a una situación de aparente solución, pero que no creo que sea la solución. Gracias, presidente. Muchas gracias por su intervención a la congresista Chávez. Solamente decirle que no hay censura a ningún parlamentario. Probablemente vi después el orden de la lista de los parlamentarios que solicitaban la palabra, pero usted bien sabe, doctora Chávez, que para mí es tan democrático todos los parlamentarios que hagan uso de la palabra. En todo caso, mil disculpas si hubo ese pequeño olvido, la verdad que vi mal el chat. Tiene el uso de la palabra el congresista Retamoso Lezama, con todo aprecio. Gracias, presidente. La congresista Retamoso. Bien. Perdón, la congresista. Gracias. En primer lugar, por favor. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a nuestras invitadas invitados, ¿no? Con el señor Natalia Primo, por haber venido a compartir con nosotros sus impresiones con respecto a los proyectos de ley que buscan promover la alternancia y la paridad en los cargos públicos. Al respecto, me gustaría hacerle las siguientes preguntas. Los proyectos de ley número 4962 y 5124 proponen modificar el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones a fin de establecer que las listas de candidatos al Congreso de la República en cada circunscripción electoral deban incluir un 50% de varones o mujeres ubicados de manera alternada. Sin embargo, dichas propuestas deben ser analizadas sistemáticamente. Deben ser analizadas sistemáticamente con el artículo 21 de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece que las elecciones primarias determinan las candidaturas y su orden en la lista correspondiente. A ello, hay que agregar que en las elecciones primarias los electores votan
no por listas de candidatos, sino por candidaturas individuales. Teniendo en consideración lo antes mencionado, la pregunta es, si las elecciones primarias dieran como resultado un porcentaje inferior al 50%, ya sea de hombres o de mujeres, y este además no fuera alternado, ¿a quién correspondería reordenar la lista de candidatos al Congreso de la República para que se cumpla con la fórmula de la propuesta? ¿Se debería dejar dicha potestad a las mismas organizaciones políticas? Ahora, como ustedes saben, en el 2019 se aprobó la ley 30996, famosa por establecer la obligación progresiva de las reglas de paridad y alternancia que precisamente hoy se pretenden modificar. La primera disposición complementaria transitoria de la ley 30996 estableció que para las elecciones del 2021 era de aplicación el voto preferencial. De los 6 proyectos de ley que venimos discutiendo, tan solo 2 plantean derogar dicha disposición primera. La pregunta es directa. ¿La aplicación del voto preferencial para las elecciones del 2021 tiene un impacto en la conformación en cuanto a paridad del Congreso? Me explico, de nada serviría que en las listas de candidatos haya 50% de varones y 50% de mujeres, si luego, por el voto preferencial, la conformación del Congreso termina siendo 80% de hombres y 20% de mujeres. ¿No es cierto? Entonces, ¿se debería eliminar el voto preferencial para lograr el objetivo de la paridad? Muchas gracias, estaré atenta a la respuesta de ambas participantes. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a la congresista María Cristina Retamoso por su importantísima intervención y sus preguntas a las expositoras. Muchas gracias, María Cristina. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez por el tiempo que considere necesario para hacer las preguntas finales a las expositoras. Adelante, Mirta. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo quería hacerles algunas preguntas a las expositoras después de tan ilustrativa disertación, ¿no? Me parece que en un país con desigualdades estructurales hay que construir realmente las condiciones para que se generen igualdad entre las personas de sexos diferentes, ¿no? Entonces, esta es una medida justamente de generar esas condiciones para generar también la oportunidad de acceder a esta y aspirar a una igualdad en la participación política. Y yo quería preguntarles justamente su opinión respecto a lo que el doctor Amprimo estaba señalando, ¿no? Él decía que con el tema de la paridad y alternancia se distorsiona el voto del militante, ¿no? Y yo realmente quería un poco escuchar un poco la postura de por qué se tendría que distorsionar el derecho de un militante o por qué se estaría distorsionando el derecho a la elección al poner justamente esta condición de paridad y alternancia tan importante para reivindicar el derecho postergado históricamente de las mujeres, ¿no? Lo segundo que quería plantear es, desde su punto de vista, ¿qué reglas son necesarias como para que exista incorporar, digamos, en el sistema de partidos políticos? ¿Qué se necesitaría incorporar en el sistema de partidos políticos o en otras normas de materia electoral para garantizar que la paridad y la alternancia tengan una
ejecución adecuada, ¿no? Eso además de lo que decía mi colega en su participación, la colega que me antecedió, que decía que el tema del voto preferencial seguro que es un tema fundamental. Si no se elimina el voto preferencial, entonces el tema de la paridad y alternancia no se llega a ejecutar como quisiéramos. Pero ¿qué otras medidas tendríamos que incorporar en el sistema de partidos políticos o en otras normas electorales? Muchas gracias. Muchísimas gracias a la congresista Mirta Vázquez por su intervención. Correcto, tiene el anuncio de la palabra el congresista Luis Roel Alba, por el tiempo que considere pertinente. Luis, adelante, por favor, con toda presión. Muchas gracias, presidente, y aprovechando que está la profesora Alvites, saludándola por su brillante posición y recordando sus cátedras cuando yo fui su alumno en la maestría de Derecho Constitucional, y también saludando a la ponencia de la doctora y profesora también, Violeta Bermúdez. Quisiera hacer unas 3 preguntas sobre sus exposiciones. Primero, ¿consideran que las medidas propuestas, es decir, los proyectos de leyes que se están debatiendo hoy por hoy en esta comisión, deben tener carácter permanente o temporal? Es decir, como ustedes han revisado y ustedes ya han expuesto, se han estado viendo medidas para justamente buscar la paridad y alternancia de forma gradual, y hoy por hoy hay propuestas que dicen vamos de frente a la paridad y alternancia 50-50 y de forma ya general. Quiero saber su opinión sobre el tema de la gradualidad. Luego, ¿se puede considerar estas medidas regulatorias, estas medidas legislativas, como acciones de discriminación positiva? Teóricamente hablando. Luego, si se puede aplicar el mismo principio de paridad y alternancia para la plancha presidencial. Porque vos sos presidente y dos vicepresidentes, entonces las reglas se aplicarían en ese sentido también para ellos. ¿No? Son con frecuencia excluidas, son con frecuencia, no en todos los casos, pero con mucha frecuencia discriminadas, y las mujeres son con muchísima frecuencia, para vergüenza de todos, violentadas en este país, presidente. Estamos frente a una pandemia de violencia que afecta a todos los ciudadanos cuando hablamos de delincuencia común y organizada, pero especialmente a las mujeres cuando hablamos de violencia interpersonal. Y son sobre todo violentadas por los varones. Hay un contexto cultural y un enfoque machista en las relaciones entre el hombre y la mujer que explican esta exclusión, esta discriminación y esta violencia. Y por supuesto, esa cultura tiene que cambiar para que cesen estos hechos que socavan, ¿no es cierto?, la igualdad constitucional y legal, que es una aspiración para todos. Y por supuesto que esto tiene que ser atacado a través de la educación, que es la forma más importante de cambiar patrones culturales, y por eso es tan importante el enfoque de igualdad de género en la educación, sobre todo de niñas y niños. Y también tiene que cambiar en la justicia, para que la justicia no sea insensible o indiferente a los hechos de discriminación, de exclusión y sobre todo de violencia contra las mujeres. Pero también hay un espacio donde cambios normativos pueden ayudar a ir reduciendo estos problemas. Y este es el ámbito de la participación política. Mientras más participación política tengan las mujeres, habrá menos exclusión, menos discriminación y menos violencia contra ellas. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente, presidente. Se ha puesto en cuestión el hecho de que las leyes pueden servir para cambiar esta situación. Incluso se ha dicho que algunas congresistas han llegado sin ninguna ayuda de ningún tipo. Y eso puede ser verdad en algún caso o en otro. Pero hay que recordar que la ley es fundamental. Porque cuando la Constitución, que es la ley de leyes, no permitía que las mujeres eligieran o fueran elegidas, no había ninguna participación política de la mujer. Y cuando se decide elevar la participación política de la mujer porque
aun cuando está reconocido el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas, su participación política es muy baja, se crea la cuota de género para permitir que la mujer tenga una mayor participación. Y esa cuota funciona tanto, ¿no es cierto?, que hoy día la participación política de la mujer ha llegado en los últimos congresos arriba del 25%, cuando hay una cuota de 30%, gracias precisamente a la cuota. O sea que la ley no es indiferente y yo creo que en el Perú la cuota ha sido una herramienta útil para promover la participación política de la mujer. Y creo que por eso la paridad y la alternancia es una vuelta de tuerca adicional para permitir una mayor participación política también. Si no hubiera funcionado la cuota, no tendría sentido proponer una cuota de 50%. Y quizá la necesidad de que la cuota de 50%, que es la paridad, vaya acompañada de la alternancia, tiene que ver con el hecho de que podría la falta de alternancia atentar contra esa mayor participación política, al igual que la subsistencia del voto preferencial podría también atentar contra esa mayor participación política de la mujer. Entonces, lo primero que yo quisiera es una reflexión de nuestras invitadas sobre la utilidad o no de la ley para promover una mayor participación política y específicamente de la cuota y de la paridad y la alternancia para lograr ese objetivo. Y me gustaría, presidente, si además de referirse un poquito más de profundidad a lo que ha sido la historia de la participación política de la mujer y la relación de este fenómeno con las leyes que se han ido dando, si nos pudieran ilustrar sobre la experiencia internacional en esta materia. Si la experiencia internacional en la materia corrobora la tesis de que la ley puede ser una herramienta efectiva para promover la mayor participación política de las mujeres. Y una última pregunta es si existe evidencia de que en efecto la mayor participación política de las mujeres contribuye a reducir su exclusión, su discriminación y la violencia contra ella en la vida social del país. ¿Qué evidencia tenemos de que eso en efecto es una herramienta valiosa para lidiar con este problema que es el punto de partida para esta discusión? Gracias, presidente. Muchísimas gracias al congresista Costa por su intervención. Había una última pregunta del congresista. Gracias, Estevino. Había una última pregunta del congresista Ramos Zapana para terminar esta ronda de preguntas. Con todo aprecio, el congresista Zapana tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con todo respeto a las invitadas, felicitaciones por la posición que han expuesto. Solamente creo que debemos ser objetivos, señor presidente, a la y paridad. En mi región de Puno, la que represento, hay 5 representantes. Si hablamos de 50%, ¿cómo hacemos esto, no? 2,5% de varones, 2,5% de mujeres. Además, también hablando de objetividad, pues hablar de género, yo coincido con colegas que de alguna manera debemos ser objetivos, ¿no? Hablar de mujeres y varones. En este caso, bueno, en otros aspectos tal vez. Además también yo quisiera preguntarles, con todo respeto a nuestros invitados, ¿cuál es la paridad? ¿Busca igualdad o busca privilegios? Puesto que está dado que en la actualidad, en realidad, hay más mujeres que hombres, es decir, hay más mujeres que pueden participar en los partidos políticos, inscribiéndose en estos y haciendo vida activa. Entonces, ¿qué pasaría si en un partido hay 70% de mujeres y 30% de varones? Por voluntad de quienes participan, entonces, de ese universo, ¿el voto de ese 30% tiene más valor que el del 70%? Y con todo respeto, repito, la pregunta sería a las invitadas, ¿ellas qué participación política han tenido
¿A cuántos cargos partidarios internos han participado? Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al congresista Ramos Apana, ha sido la última intervención y la de la presidencia va a ser muy breve. Para